Imagina que te levantas antes de que salga el sol, con las manos llenas de callos y la espalda lista para otro día de trabajo bajo un calor que aplasta. Llevas años haciendo lo mismo, en los mismos surcos, en los mismos campos. Eres la mano que alimenta a una nación entera. Y un día de repente ya no puedes ir. No porque no quieras, no porque estés enfermo, sino porque afuera hay agentes esperando, porque ese día ir al campo podría significar no volver a ver a tu familia. Eso es exactamente lo que vivieron miles de jornaleros mexicanos en los campos de California en junio de 2025, y lo que pasó después es una de las ironías más brutales y más dolorosas que este continente ha presenciado en décadas. Quédate porque esto te va a dejar sin palabras. En pleno pico de la temporada de cosecha, en los fértiles valles de Oxnard y el Valle Central de California, la región que produce aproximadamente un tercio de todas las verduras y 3/4 partes de todas las frutas y nueces de los Estados Unidos, algo impensable ocurrió. Los trabajadores dejaron de aparecer. No fue una huelga, no fue una negociación, fue el miedo. Un miedo tan real y tan concreto que paralizó campos enteros de la noche a la mañana. Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido mundialmente como ICE, ejecutaron redadas masivas en zonas agrícolas del condado de Ventura y otras áreas del Valle Central como parte de la política de deportaciones de la administración Trump. El resultado fue inmediato y devastador. Un supervisor mexicano que normalmente llegaba cada mañana con 300 trabajadores listos para levantar la cosecha de fresas, se encontró de repente con apenas 80 personas. Otro supervisor, en un campo distinto, pasó de dirigir a 80 jornaleros a contar solamente 17 en cuestión de días. 17 personas para hacer el trabajo de 80. ¿Te imaginas lo que eso significa en términos prácticos? Porque aquí viene algo que mucha gente en las ciudades no sabe. Una fresa madura en la planta tiene entre 24 y 48 horas antes de convertirse en basura. No hay negociación con la naturaleza, no hay prórroga, no hay apelación. Si no hay manos que la recojan en ese margen de tiempo, se pudre, punto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Campos enteros de fresas en plena temporada alta quedaron sin recolectar. El brócoli, el apio, la lechuga, cultivos que requieren manos humanas porque ninguna máquina puede reemplazarlos en terrenos irregulares y con productos tan delicados, también sufrieron pérdidas devastadoras. Los granjeros no podían cumplir con sus contratos, las órdenes se cancelaban. Los compradores buscaban proveedores alternativos y las pérdidas económicas se acumulaban en millones de dólares en cuestión de semanas. Una granjera de sexta generación llamada Lisa Tate lo dijo con una claridad que no necesita adorno ninguno. El 70% de los trabajadores se fue. Si no los recoges en un día, se pudren. Y la mayoría de los estadounidenses no quieren hacer este trabajo. 6 generaciones cultivando esa tierra y nunca había visto algo así. Ahora detente un momento y piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado el argumento de que los inmigrantes le quitan el trabajo a los estadounidenses? ¿Cuántas veces has leído esa narrativa repetida hasta el cansancio? Pues aquí está la respuesta más contundente que la realidad pudo haber dado. Cuando los trabajadores mexicanos desaparecieron, nadie ocupó su lugar. Nadie. Los agricultores de California salieron a buscar mano de obra local estadounidense dispuesta a levantarse antes del amanecer, agacharse durante horas bajo el sol, llenar cubetas de fresas en terrenos sin sombra y cobrar un salario que apenas cubre lo básico. Y el resultado fue el mismo en todos los casos. No aparecieron. Múltiples agricultores en distintos condados, con cultivos distintos, repitieron la misma frase como un eco. La mayoría no quiere este trabajo. Suscríbete si te gusta el video porque este tipo de información es la que no sale en los noticieros de horario estelar. Esto no es un ataque a los trabajadores estadounidenses, es una realidad estructural que los propios economistas llevan años documentando.
La agricultura intensiva en California, la que alimenta las mesas de Nueva York, Chicago, Houston y Dallas, depende de manera estructural de la mano de obra inmigrante. En los cultivos más exigentes físicamente, aquellos que requieren trabajo manual repetitivo y agotador, el porcentaje de trabajadores inmigrantes oscila entre el 50 y el 70% según el tipo de cultivo y la región. No es una preferencia ideológica. Es la columna vertebral de un sistema alimentario que durante décadas ha funcionado sobre esa base, y cuando esa columna se quiebra, todo lo demás se cae. Lo que hace aún más difícil de procesar esta situación es que algunos de los agricultores que reportaron las mayores pérdidas habían apoyado públicamente políticas migratorias más estrictas. Habían votado con la expectativa de que se pusiera orden en el sistema. Y entonces llegó el orden que pidieron y se encontraron mirando sus campos llenos de fruta que nadie iba a cosechar. Hay una lección ahí que ningún discurso político puede borrar. La economía no entiende de consignas. Los tomates no esperan a que se resuelva el debate migratorio. El sol de California no hace pausa porque Washington esté en sesión. ¿Y tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. ¿Crees que esto va a cambiar algo en la política migratoria de EE.UU o todo seguirá igual mientras los campos se vacían? Hablemos de los números reales, porque aquí es donde la magnitud de lo ocurrido se vuelve imposible de ignorar. California genera alrededor de $50,000 millones al año en producción agrícola. Es el estado más productivo en términos alimentarios de toda la nación. El condado de Ventura, donde está Oxnard, es uno de los principales productores de fresas del país. El Valle Central produce más del 40% de las frutas, verduras y nueces que se consumen en Estados Unidos. No estamos hablando de una región periférica. Estamos hablando del corazón alimentario de la primera economía del mundo. Y ese corazón latía, en buena medida gracias a manos mexicanas. Los trabajadores que desaparecieron de esos campos no eran cifras en un informe de inmigración. Eran personas con nombres, con familias, con años de experiencia en ese suelo específico. Sabían exactamente en qué momento la fresa estaba lista para cortarse. Conocían los surcos como si fueran sus propios patios. Habían construido con su trabajo una cadena de producción que permitía que un supermercado en Massachusetts tuviera fresas frescas en enero. Todo eso, toda esa red de conocimiento y esfuerzo acumulado durante décadas se interrumpió en cuestión de días por una redada. Y mientras los campos se vaciaban, las consecuencias comenzaban a moverse hacia arriba en la cadena de suministro. Los distribuidores que dependían de esas cosechas empezaron a buscar alternativas. Los precios comenzaron a moverse. Los contratos incumplidos generaron disputas legales. Y todo eso inevitablemente termina llegando al consumidor final. No de manera inmediata y dramática, sino gradual, silenciosa, en el precio de una bolsa de ensalada que de pronto cuesta un poco más, en la fruta que ya no está disponible en cierta temporada, en el supermercado que reduce su oferta de productos frescos porque no hay suficiente para abastecer la demanda. La pregunta que queda flotando en el aire es una que incomoda profundamente a muchos en Washington. ¿Puede Estados Unidos mantener su sistema alimentario actual sin los jornaleros mexicanos? La respuesta que los campos de California dieron en el verano de 2025 fue clara, categórica y visible desde cualquier carretera que atraviese el Valle Central. No, no puede. Al menos no en el corto plazo y no sin pagar un costo económico y social que nadie que tomó esas decisiones parece haber calculado con honestidad. Lo que ocurrió en Oxnard y en los valles de California no fue un accidente colateral. Fue la consecuencia directa y predecible de una política que ignoró deliberadamente cómo funciona la economía real. Mientras los discursos hablaban de soberanía y de proteger el empleo nacional, los surcos quedaban vacíos y la fruta caía al suelo sin que nadie la levantara. La ironía es tan brutal que duele. Estados Unidos deportó o aterró a los mismos trabajadores que literalmente ponen la comida en sus mesas. Y semanas después tuvo que mirar cómo esa comida se pudría sola bajo el sol de California.
¿Rectificará Washington ante la presión de sus propios agricultores? ¿Volverán esos trabajadores a los campos o el miedo quedó sembrado para mucho más tiempo? ¿Y cuánto más tendrá que pudrirse antes de que alguien con poder tome nota de lo que la realidad ya demostró sin necesidad de ningún debate? Porque México sabe perfectamente lo que vale su gente, y el Valle Central de California también lo sabe ahora, aunque le costó una cosecha entera aprenderlo. Suscríbete si te gustó el video, porque aquí seguiremos contando las historias que otros prefieren no contar.